Hola, ¿qué tal chicos? Eh, Ahora vamos a ver lo que es electroestática. Simplemente es una pequeña rama de la electricidad que estudia simplemente las cargas que están en reposo, ¿ok? No se mueven o nada, solamente están en reposo. Es como si yo agarrara un electrón, agarrara y ¡pum! Lo clavara, ¿no? Ahí en el espacio. Eso, solamente está totalmente parado. Y lo principal que vamos a ver aquí es lo que es ley de Coulomb. Lo que dice, la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión que experimentan dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Ok, teniendo esto en cuenta, decimos lo siguiente, ¿no? Eh, Tenemos aquí un pequeño ejemplo y dice que tenemos una carga Q, uno, perdón, y una carga Q2, ¿no? A una distancia D. Eh, ¿Qué pasa cuando las cargas son totalmente, cuando las cargas son diferentes, ¿no? De diferente signo? Se van a atraer, es totalmente se atraen, ¿no? Q1 con Q2 se atraen. Ahora, ¿qué pasa cuando Q1 es positivo y Q2 es positivo también? O en este caso Q1 negativo y Q2 negativo. ¿Qué van a hacer? Va a haber una fuerza entre ellas dos que va a hacer que se separen. Va a ser su vector fuerza, va a ir hacia afuera. Pero sin embargo, fuera de diferentes, ya sea Q1 positivo, negativo y Q2 diferente, o sea, positivo, negativo, se van a atraer. Va a existir una fuerza hacia adentro, ¿no? Sin embargo, nosotros conocíamos que la fuerza de Coulomb es igual a la constante de Coulomb por la multiplicación de sus cargas entre la distancia que los separa al cuadrado. O sea, que entre más alejadas estén estas cargas, ¿qué va a pasar con la fuerza? Va a disminuir. Sin embargo, si entre más cortas estén, va a ser mayor la fuerza. Donde Q1 y Q2 son cargas eléctricas y se dan en coulombs. La distancia se da en metros, la fuerza se da en newtons y la constante de Coulomb es mayor conocida por 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ok, teniendo en cuenta esto, nos pasamos a lo siguiente y decimos, ¿qué es el campo eléctrico? Un campo eléctrico, por su definición, es la región de espacio que rodea una carga eléctrica, que en este caso las unidades del campo eléctrico son newton sobre coulomb cuadrado, sobre coulomb, perdón. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que cada carga eléctrica va a ser un campo eléctrico como si fuera una esfera, ¿no? Como si fuera una esfera. Lo va a rodear. Por lo tanto, el campo va a estar dado por la fuerza entre la carga, entre una carga Q, ¿no? Donde F, ya lo habíamos visto, es newtons, la carga de prueba es C y la magnitud es del campo se da en newton sobre coulomb. Donde también puede estar dado la magnitud del campo eléctrico producido por una carga puntual, va a estar dado por K, Q de la carga que nosotros queremos que haga el campo eléctrico por la distancia que queremos que esté el campo eléctrico, ¿no? Donde ya Q es Coulomb, distancia se da en metros, campo eléctrico newton sobre Coulomb, y donde K, ya habíamos visto que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Eh, Ahora tenemos las siguientes definiciones y decimos, ¿qué es una diferencia de potencia o voltaje? Es simplemente el trabajo por unidad de carga que realizan las fuerzas eléctricas para mover una carga eléctrica de un punto a otro. La unidad fundamental de la diferencia de potencial o voltaje es el volt. ¿Ok? La capacitancia
es la capacidad que tienen algunos cuerpos de almacenar carga eléctrica, no todos obviamente, pero la mayoría puede almacenar. La unidad fundamental de la capacitancia es en el sistema internacional es el farad, ¿ok? Ahora, teniendo claro esos, esos conceptos, nos pasamos a lo que es electrodinámica. Que ahora, la electrodinámica simplemente es la rama de la electricidad que estudia las cargas en movimiento. Disculpe. En movimiento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es un conductor? Ahora, son todos aquellos materiales que permiten el flujo de las cargas que se estén moviendo, ¿no? Ahora vamos a ver que las cargas se están moviendo. Pero sin embargo, necesitan un medio por donde transportar esas cargas. Y es ahí que eso se llama conductor. Es donde permite el flujo de cargas. Lo más usual es en los metales. Por eso nosotros miramos cables de cobre y muchas de otras cosas, ¿no? Porque por ahí pueden pasar el flujo de carga. Sin embargo, ¿qué es un aislante? Es todo aquel que no permite el flujo de carga, ya sea el plástico, concreto, madera. Esos son unos ejemplos básicos de aislantes, ¿no? que nosotros vemos regularmente. Una corriente eléctrica es la razón entre la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal en un tiempo determinado. La unidad se da en el sistema internacional es el ampere, ¿ok? Esto es muy importante, chicos. La resistencia es la oposición de un conductor que ofrece el flujo de la corriente eléctrica a través de él. La unidad de la resistencia en el sistema internacional es el ohm. Y nos vamos a la famosa ley de Ohm, ¿ok? Ley de Ohm. ¿Y qué nos dice? La intensidad de la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado en sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia. Ok, me dice que la corriente que circula en cualquier conductor, perdón, es directamente al voltaje que se le está aplicando a ese conductor entre la resistencia que se opone el conductor. Que les voy a enseñar algo mucho más fácil de aprender, que es viva la reina Isabel. Voltaje es igual a resistencia por corriente, donde la I es la intensidad de corriente eléctrica, perdón, y se da en amperes. B es la diferencia de potencial o voltaje que se da en volts. Y la resistencia R es la resistencia del conductor y se da en ohms, ¿ok? Ahora, tenemos estos pequeños ejemplos y pasamos a explicarlo, ¿no? ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por un conductor de 60 ohms de resistencia cuando se le aplica en uno de sus extremos una diferencia potencial de 180 volts? Nosotros ya habíamos dicho que la intensidad es directamente proporcional al voltaje que se le aplica sobre la resistencia. Por lo tanto, va a ser 180 volts entre 60 y me va a dar un total de 3 amperes. Es la corriente que va a estar circulando por este conductor. Entonces, en este caso sería la A, ¿verdad? Ahora, tenemos una intensidad de corriente de 4 amperes circula por un conductor de 30 ohms de resistencia que se conecta a una diferencia de potencial de 120 volts. Si se incrementa el voltaje, ¿qué sucede con la corriente? Disminuye, permanece constante, se incrementa, se anula. Aquí va a pasar algo. Si la resistencia se mantiene
al contrario, el voltaje aumenta, nosotros habíamos dicho que el voltaje es igual a resistencia por corriente. Si el voltaje aumenta, como son directamente proporcionales, los dos se van a aumentar. Entonces decimos que se incrementa. Ahora tenemos el siguiente, dice, una intensidad de corriente de 5 amperes circula por un conductor de 16 ohms. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicado en los extremos? Ahora venimos con Viva, la reina Isabel, que es de corriente tenemos 5 amperes y 16 de resistencia. 5 por 16 nos va a dar un total de 80 volts. Esa es nuestra diferencia de potencial que nosotros vamos a obtener. Ok. Ahora tenemos el cuarto, ¿no? Dice, por un conductor circula una corriente de 1.5 amperes cuando se encuentra conectado a una diferencia potencial de 120 volts. Si la resistencia permanece constante y la diferencia potencial se aumenta a 150 volts, ¿qué sucede con la corriente eléctrica? Como ya lo habíamos explicado, ¿qué creen que pase? Tiene que aumentar, ¿ok? Pero ahora lo vamos a ver de la siguiente manera. Dice, por un conductor, leámoslo otra vez, circula una corriente de 1.5 amperes cuando se encuentra conectado a una diferencia potencial de 120 volts. Si la resistencia permanece constante y la diferencia potencial aumenta a 150, ¿qué pasará con la corriente eléctrica? Ok, primeramente tenemos que encontrar lo que es la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia va a ser la misma para los dos casos, ¿no? Entonces, en este caso sería la ley de Ohm es corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, la resistencia está dividiendo, va a pasar multiplicando y la corriente va a pasar dividiendo. Vamos a obtener que 120 entre 1.5. Eso me va a dar una resistencia de 80 ohms. Sin embargo, ¿qué va a pasar ahora? Me están pidiendo qué va a pasar con la corriente eléctrica. Entonces decimos que para mi caso 2, que vamos a aumentar la diferencia de potencial, va a estar dada por mi corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, que va a ser 150 entre la misma resistencia porque es el mismo conductor, solamente que nosotros cambiamos la diferencia de potencial, le estamos aplicando un poco más y es 150 entre 80, que va a ser 1.87 amperes, que era lo mismo que le está diciendo. Como ahora es el voltaje es igual a resistencia por corriente, como son directamente proporcionales, si uno aumenta, por lo tanto el otro tiene que aumentar. Entonces va a decir que aumenta ¿a cuánto? A 1.875 amperes. Ok. Y por último decimos, la resistencia de un horno eléctrico es de 80 ohms. Es de 80 ohms, ¿no? 40 ohms, perdón. Por el cual circula una intensidad de corriente eléctrica de 5 amperes. Si la diferencia de potencial se mantiene constante y la resistencia se incrementa a 120 ohms, ¿qué sucede con la corriente? Buena pregunta. Comencemos a hacerlo, ¿no? Decimos, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? El voltaje. Nosotros decimos que tenemos que el voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces va a ser 40 ohms por 5 ohms, vamos a obtener un voltaje de 200 volts. 200 volts, ¿ok? Ahora, si la misma intensidad de voltaje se mantiene, o diferencia potencial se mantiene, pero aumentamos la resistencia, ¿qué va a pasar? Entonces decimos que
la resistencia, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso sería el mismo voltaje o diferencia de potencia que vamos a obtener, que es de 200 volts entre 120, ¿ok? Se incrementa a 120. Entonces 200 entre 120 es 1.67. ¿Qué pasó? Teníamos una corriente de 5 amperes, pero ahora tenemos una de 1.67. ¿Qué pasa? Si nosotros mantenemos el mismo voltaje y aumentamos la resistencia, por lo tanto va a tener que bajar la corriente, ¿no? Ok, chicos, espero y me hayan entendido. Si tienen alguna duda, por favor pónganla en la barra de comentarios y hasta luego. Chao, chao.